La niña de 9 años advirtió a su papá que no fuera a una reunión de negocios. Lo que sucedió después salvó su vida y reveló el secreto más oscuro entre su esposa y su mejor amigo. Hola a todos, bienvenidos a nuestra historia. No olviden dar like, suscribirse y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Papá, por favor, te lo suplico, no salgas de la casa hoy. David Johnson se detuvo en seco. Acababa de bajar la gran escalera de su hermosa casa, ajustándose la corbata roja con una mano y sosteniendo su maletín con la otra. Pero ahora, justo frente a él y bloqueando su camino, estaba Rachel, su hija de 9 años. Todavía llevaba puesto su pijama blanco con pequeñas flores rosas. Sus ojos estaban rojos e hinchados por el llanto. Sus manitas estaban juntas, como si estuviera rezando, y todo su cuerpo temblaba. Rachel era una niña blanca, de cabello castaño largo y suave, con un rostro lleno de miedo y preocupación. ¿Qué pasa, mi amor?, preguntó David con suavidad. Rachel levantó la vista hacia su alto papá. Su voz también temblaba. Por favor, papá, no vayas a trabajar hoy. Algo terrible pasará si sales de esta casa. David frunció el ceño, confundido. ¿De qué hablas, princesa? Anoche tuve un sueño, papá. Un sueño muy aterrador. Te veías con ese mismo traje azul marino que llevas puesto ahora. Subiste a tu gran auto negro y te fuiste, pero nunca volviste a casa. Había caos por todas partes, y la gente lloraba y gritaba tu nombre. Por favor, no vayas. David miró a su pequeña hija. El aire en su gran y elegante casa de repente se sintió diferente, frío y pesado. Esto no era solo un sueño tonto que haría sonreír a los adultos y acariciar la cabeza de una niña. Rachel estaba realmente asustada, más de lo que él jamás la había visto. Su teléfono comenzó a vibrar en su bolsillo. Probablemente era Silas llamando otra vez. Silas era su mejor amigo y socio de negocios, y lo llamaba porque David se estaba retrasando para la reunión más importante de su vida. Personas adineradas de otro país esperaban darles millones de dólares para construir centros comerciales y hoteles juntos. Vamos, cariño, dijo David, con voz suave pero preocupada. Papá realmente tiene que ir a trabajar hoy. Esta reunión es muy importante. Por favor, papá, susurró Rachel, y más lágrimas rodaron por sus mejillas. Sé que solo soy una niña, pero tenía que decírtelo. Si me quedo callada y algo malo te pasa, nunca podré perdonarme el resto de mi vida. Justo entonces, escucharon el sonido de tacones golpeando el suelo de azulejos. Verónica bajaba las escaleras. Caminaba lentamente, con su bata de seda atada a la cintura, su rostro ya perfecto con maquillaje, aunque todavía era temprano por la mañana. Se detuvo al ver a Rachel frente a David. ¿Qué está pasando aquí exactamente?, preguntó Verónica con voz fría. Ella me está diciendo que no debería salir de la casa hoy, dijo David, sin quitarle la vista a su hija. Verónica se acercó, cruzando los brazos. ¿Y por qué sería eso? Rachel no se movió de donde estaba. Levantó la vista hacia su madrastra con ojos llenos de miedo. Tuve un sueño terrible sobre papá. Algo muy malo pasará si él va a trabajar hoy. El rostro de Verónica cambió. Sus labios se volvieron una línea recta y delgada. Sus ojos se estrecharon, adoptando una mirada dura y malintencionada. ¿David? Esto es completamente ridículo. No puedes perder la reunión de negocios más importante de tu vida por la pesadilla de una niña. ¿Y si tiene razón?, empezó a decir David. ¿Y si nada pasa? La voz de Verónica se volvió aguda y enojada. ¿Tienes idea de cuánto dinero perderás? ¿Sabes lo enojados que estarán esos inversores? Silas ha trabajado día y noche durante meses para organizar esta reunión. Rachel agarró la mano grande de su padre con sus 2 manitas pequeñas. Papá, por favor, escúchame. Nunca he estado más asustada en toda mi vida. Cuando desperté de ese sueño, mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a salirse de mi pecho.
David bajó la vista hacia su hija. Su pequeña mano se sentía cálida y suave en su mano grande y fuerte. En todos sus años haciendo dinero y construyendo su exitosa empresa, había aprendido una cosa muy importante. A veces tienes que confiar en los sentimientos de tu corazón. Y ahora, al ver las lágrimas de Rachel y lo asustada que estaba, algo dentro de él le decía que debía escucharla. Pero entonces, su teléfono sonó de nuevo. Esta vez, David contestó. «David, ¿dónde estás?» Era Silas, su mejor amigo desde la universidad. Silas sonaba preocupado y un poco enojado. «Los inversores están en la oficina. Te están buscando. Este trato podría hacernos a ambos increíblemente ricos». David miró a Rachel, que todavía sostenía su mano con fuerza. Luego miró a Verónica, que golpeaba el suelo impaciente con el pie. «Silas, algo ha surgido en casa», dijo David lentamente. «¿Qué podría ser más importante que esta reunión?», preguntó Silas. «David, estas personas volaron desde Nueva York solo para reunirse con nosotros. Si no te presentas, pensarán que no somos serios con los negocios». Rachel tiró de la mano de su padre. Lo miró con los ojos llenos de lágrimas y susurró. «Por favor, papá, por favor no vayas». David sintió que su corazón se rompía. Nunca había visto a su pequeña tan asustada, ni siquiera cuando tenía pesadillas con monstruos debajo de la cama. Esto era diferente. Esto se sentía real. Tomó una decisión que cambiaría todo. «Silas, no puedo ir hoy. Maneja la reunión sin mí». «¿Estás loco?». La voz de Silas se volvió fuerte a través del teléfono. «David, no puedes estar hablando en serio». «Lo siento, pero hoy tengo que quedarme en casa». David colgó el teléfono antes de que Silas pudiera decir algo más. La boca de Verónica se abrió de par en par. «¿Has perdido completamente la cabeza?», gritó. «¿Sabes lo que acabas de hacer? Acabas de tirar millones de dólares por culpa del mal sueño de una niña de 9 años». Pero Rachel sonrió por primera vez esa mañana. Abrazó con fuerza la pierna de su padre. «Gracias, papá. Gracias por escucharme». David levantó a su hija y la abrazó cerca. «Está bien, princesa. Papá se queda en casa hoy». Verónica sacudió la cabeza con disgusto. «Esto es lo más estúpido que has hecho en tu vida, David Johnson. Cuando pierdas todo, no vengas llorando a mí». Ella subió de nuevo las escaleras con pasos fuertes, los tacones golpeando los azulejos con enojo. David llevó a Rachel a la cocina y le preparó un chocolate caliente con malvaviscos extra. Se sentaron juntos en la gran mesa del comedor. Y por primera vez en meses, David no pensaba en el trabajo ni en el dinero. Solo estaba feliz de estar con su pequeña. Pero exactamente 37 minutos después, sonó el teléfono de David. La voz al otro lado era seria y oficial. «Señor Johnson, habla el oficial Martínez de la policía de la ciudad». El corazón de David comenzó a latir rápidamente. «Sí, soy David Johnson. Señor, llamo por su automóvil. Ha ocurrido un terrible accidente». La taza de chocolate caliente se le escapó de la mano a David y se rompió en el suelo, derramando el líquido marrón por todas partes. «¿Qué quiere decir?», susurró David. Su chofer llevaba su Mercedes negro para recogerlo para la reunión de negocios. Pero en la autopista 95, algo salió mal. Los frenos fallaron por completo. El auto chocó contra un camión a toda velocidad y se incendió. «Lamento mucho informarle, señor, pero su chofer no sobrevivió». David no podía respirar, no podía pensar, no podía moverse. Rachel miró el rostro pálido de su padre y supo inmediatamente lo que había pasado. Subió a su regazo y rodeó su cuello con sus pequeños brazos. «Está bien, papá», susurró en su oído. «Ahora estás a salvo. El sueño no puede hacerte daño porque me escuchaste». David abrazó a su hija con fuerza y comprendió la verdad más importante de su vida. Su hija de 9 años acababa de salvarle la vida. Si hubiera ido a esa reunión como planeaba, habría estado en ese auto. Habría sido quemado vivo en ese choque.
Pero mientras David se sentaba allí abrazando a Rachel y agradeciendo a Dios por estar todavía vivo, no tenía idea de que el accidente de coche no era realmente un accidente. Alguien había querido matarlo. Y las personas en las que más confiaba en el mundo, su hermosa esposa y su mejor amigo, no eran quienes aparentaban ser. Esto era solo el comienzo del periodo más peligroso en la vida de David Johnson. David colgó el teléfono después de hablar con el oficial Martínez. Sus manos temblaban mientras miraba la taza rota en el suelo de la cocina. El chocolate caliente se extendía por todas partes, pero no podía moverse para limpiarlo. Su chofer estaba muerto. El auto estaba destruido. Si hubiera ido a esa reunión, habría sido quemado vivo. Rachel seguía sentada en su regazo, con los pequeños brazos alrededor de su cuello. «Está bien, papá», susurró. «Ahora estás a salvo». «Dios mío», dijo David en voz baja. «Me salvaste la vida, princesa. Tu sueño». Realmente sucedió. Rachel asintió apoyada en su hombro. «Te lo dije, papá». David abrazó a su hija con más fuerza. Nunca había creído en cosas como sueños que se hacen realidad, o en niños que pueden ver el futuro. Pero ahora no tenía otra opción más que creer. Su pequeña tenía un don especial, y ese don lo había mantenido con vida. Justo entonces, escucharon el sonido de tacones golpeando el suelo de azulejos. Verónica entró en la cocina, todavía con su bata de seda. Miró la taza rota y el chocolate derramado. «¿Qué pasó aquí?», preguntó con voz molesta. David levantó la vista hacia su esposa. «Verónica, no vas a creer esto. Ha habido un terrible accidente de coche. Mi chofer ha muerto». Verónica se detuvo. Por un instante, su rostro mostró sorpresa, pero luego sucedió algo extraño. En lugar de correr hacia David para abrazarlo, en lugar de llorar de alivio al verlo a salvo, Verónica soltó un largo y cansado suspiro. «Bueno, eso es simplemente triste», dijo rodando los ojos. «Ahora tendremos que encontrar un nuevo chofer. ¿Tienes idea de lo difícil que es encontrar buena ayuda hoy en día?». David miró a su esposa como si la viera por primera vez. «Verónica, ¿no lo entiendes? Si hubiera ido a esa reunión como planeaba, habría estado en ese coche. Habría muerto ahora mismo». Verónica se encogió de hombros y caminó hacia la máquina de café. «Pero no estás muerto, ¿verdad? Estás sentado aquí perfectamente bien, porque decidiste escuchar el tonto sueño de una niña en lugar de ir a trabajar como un adulto responsable». David no podía creer lo que estaba escuchando. Su esposa sonaba enojada de que él estuviera vivo. Sonaba irritada de que se hubiera quedado en casa. «Sueño tonto», dijo David, elevando la voz. «El sueño de Rachel salvó mi vida». «Oh, por favor», dijo Verónica mientras se servía café. «Fue solo una coincidencia. Los coches chocan todos los días. Que te hayas quedado en casa no tiene nada que ver». Rachel levantó la cabeza del hombro de David y miró a Verónica con ojos grandes y tristes. «Lo siento si estás molesta, mami Verónica. Solo no quería que papá se lastimara». Verónica se dio la vuelta y movió la mano como si espantara una mosca. «Rachel, basta de estas historias infantiles. Tienes 9 años. Es hora de dejar de creer en cuentos de hadas». En los días siguientes, algo terrible comenzó a suceder. Verónica se volvió cada vez más cruel con Rachel, especialmente cuando David no estaba presente. Primero, le gritaba por cosas pequeñas, como derramar leche o jugar demasiado fuerte. «¿No puedes hacer nada bien?», decía con voz enojada. Luego, empezó a decir cosas crueles. «Tu padre sería más feliz si dejaras de molestarlo con tus historias tontas», le decía Verónica a Rachel mientras hacía la tarea. Pero lo peor sucedió un viernes por la mañana. Tan pronto como David se fue a trabajar, Verónica se sentó frente a Rachel en la mesa del desayuno. «Rachel, necesitamos hablar», dijo con una voz dulce falsa que se sentía peligrosa. «¿Sobre qué?», preguntó Rachel nerviosa. «Sobre tu pequeña actuación del lunes. Todo ese llanto y suplicar por tu sueño.
Verónica hizo comillas con los dedos en el aire de manera cruel. No fue una actuación, dijo Rachel en voz baja. Oh, pero sí lo fue. Querías atención, así que inventaste una historia. Y ahora necesitas parar. Verónica se inclinó hacia adelante con ojos fríos. Si sigues contando estas mentiras, la gente pensará que estás loca. Podrían enviarte a un hospital para niños que no saben distinguir la realidad de la fantasía. El rostro de Rachel se puso blanco. Me enviarían lejos de papá. Verónica sonrió, pero no era una sonrisa amable. Solo si sigues actuando como una loca en lugar de normal. Rachel comenzó a llorar. No estoy mintiendo. Realmente tuve ese sueño. Esto es lo que va a pasar, dijo Verónica con firmeza. Vas a dejar de contar estas historias ridículas. Vas a dejar de buscar atención. Y si no lo haces, le diré a tu padre que tú eres la razón por la que está perdiendo dinero, que sus socios piensan que no es serio porque escucha los cuentos de una niña. ¿Quieres eso? Rachel negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Bien? Ahora prepárate para la escuela y recuerda lo que te dije. Mientras Rachel recogía su mochila con las manos temblorosas, se sintió más sola que nunca. La mujer que se suponía que debía cuidarla estaba siendo cruel y mala. Y ahora Rachel tenía miedo de contarle a su padre sobre sus sueños, incluso si podían salvarle la vida. Pero Rachel no sabía que las cosas estaban a punto de empeorar mucho, porque esa misma tarde tendría otro sueño. Un sueño sobre su padre haciendo algo que lo destruiría todo. Y esta vez, no sabría si debía contárselo o quedarse callada, como Verónica le había ordenado. Ese viernes por la tarde, Rachel llegó a casa de la escuela sintiéndose cansada y triste. Las crueles palabras de Verónica de esa mañana aún resonaban en su cabeza. Fue directo a su habitación y se recostó en su cama, todavía con el uniforme escolar. No tenía intención de dormirse, pero el estrés y la tristeza la habían agotado. Pronto, se sumergió profundamente en un sueño. Pero este no era un sueño feliz normal. Era uno de sus sueños especiales, del tipo que le mostraba cosas que iban a suceder. En su sueño, Rachel vio a su padre sentado en una gran mesa brillante dentro de un edificio de oficinas. Llevaba su mejor traje gris, y su rostro parecía emocionado. Frente a él estaban dos hombres con trajes caros, los inversores de los que Silas había hablado. Y junto a su padre estaba Silas mismo, sonriendo y asintiendo. «Solo firma aquí, David», decía Silas en el sueño, señalando un montón de papeles. «Esto nos hará a ambos hombres muy ricos». David tomó un bolígrafo dorado y comenzó a escribir su nombre. Pero en cuanto la pluma tocó el papel, todo en el sueño se volvió oscuro y aterrador. Rachel vio que el rostro de su padre pasó de feliz a sorprendido, y luego aterrorizado. «¿Qué he hecho?», decía el David del sueño mirando los papeles. «¿Qué he hecho?». Los inversores se reían, pero era una risa cruel. Y Silas ya no sonreía. Su rostro parecía frío y malvado. «Has firmado todo, viejo amigo», dijo el Silas del sueño. «Tu empresa, tu dinero, tu casa. Ahora todo es nuestro». Rachel vio a su padre intentando recuperar los papeles, pero se convirtieron en cenizas en sus manos. Luego vio su hermosa casa con un gran cartel de «Se vende» en el jardín delantero. Vio a su padre llorando y a ella misma viviendo en un pequeño y sucio apartamento. Pero lo peor del sueño fue ver a Verónica y Silas juntos, contando montones de dinero y riéndose de lo tonto que había sido David. Rachel despertó con un grito. Se incorporó en su cama, con el corazón latiéndole tan rápido que parecía que iba a saltar de su pecho. Su pijama estaba empapado en sudor y todo su cuerpo temblaba. «Oh no», susurró para sí misma. «Oh no, oh no, oh no». Miró el reloj en la mesita de noche. Eran las 4:30 de la tarde. Su padre llegaría a casa del trabajo en aproximadamente 1 hora. Tenía que contarle sobre el sueño. Tenía que advertirle que no firmara ningún papel.
Pero entonces recordó las palabras de Verónica de esa mañana. Si sigues contando estas historias ridículas, me aseguraré de que tu padre sepa los problemas que estás causando. Rachel se sintió dividida. Si le contaba a su padre, Verónica se enfurecería. Podría realmente convencer a papá de que Rachel solo era una niña problemática. Pero si no le contaba y él firmaba esos papeles, perderían todo. Rachel se sentó en su cama durante 20 minutos tratando de decidir qué hacer. Finalmente, tomó una decisión. Tenía que contárselo a su padre sin importar lo que Verónica dijera. El sueño se sentía demasiado real, demasiado importante para mantenerlo en secreto. Corrió escaleras abajo para esperar a que David llegara a casa. Verónica estaba en la sala hablando en su teléfono en voz baja. Cuando vio a Rachel, colgó rápidamente. «¿Qué haces aquí abajo?», preguntó Verónica con los ojos entrecerrados. «¿Esperando a papá?». «Sí», dijo Rachel tratando de sonar normal. «Bueno, ve a tu habitación a esperar. Espero invitados pronto». «¿Qué invitados? ¿Adultos?». «No es asunto tuyo». Rachel no quería regresar a su habitación, pero tenía miedo de enfurecer a Verónica. Así que subió, dejando la puerta de su habitación entreabierta apenas un poco para poder escuchar cuando el auto de su padre entrara en la entrada. A las 5:30. Escuchó el sonido familiar del Mercedes negro de David, el nuevo que había comprado después del accidente. El corazón de Rachel volvió a latir rápido. Corrió escaleras abajo justo cuando su padre entraba por la puerta principal. «¡Papá!», llamó. David sonrió al ver a su hija corriendo hacia él. «Hola, princesa. ¿Cómo estuvo la escuela?». Rachel le abrazó la cintura y lo abrazó fuerte. «Papá, necesito contarte algo muy importante». David pudo sentir que Rachel estaba temblando. «¿Qué pasa, mi amor? Estás temblando». «Tuve otro sueño, papá. Uno realmente aterrador». El rostro de David se puso serio. Después de lo sucedido con el accidente de coche, sabía que debía prestar atención cuando Rachel hablaba de sus sueños. «Cuéntame», dijo, arrodillándose a su nivel. Rachel respiró hondo. «Estabas en una oficina con el tío Silas y algunos hombres de traje. Querían que firmaras unos papeles, pero, papá, no puedes firmarlos. En mi sueño, cuando firmaste esos papeles, lo perdimos todo. Nuestra casa, tu empresa, todo nuestro dinero. El tío Silas y los otros hombres se lo llevaron todo». El rostro de David se puso pálido. «¿Papeles? ¿Qué tipo de papeles?». «No lo sé exactamente, pero eran papeles importantes de negocios. El tío Silas seguía diciendo que eso los haría ricos, pero era una mentira. Por favor, papá, prométeme que no firmarás ningún papel hasta leerlos muy, muy cuidadosamente». Justo entonces, escucharon el sonido de tacones golpeando el suelo de azulejos, mientras Verónica se acercaba. «David, estás en casa», dijo con una voz brillante falsa. «Y veo que Rachel te está contando más de sus historias tontas». David se puso de pie, pero mantuvo una mano sobre el hombro de Rachel. «Me está contando sobre un sueño que tuvo, sobre que yo estaba firmando algunos papeles». El rostro de Verónica cambió por un instante. Parecía preocupada, pero luego sonrió rápidamente otra vez. «Oh, David, seguramente no vas a caer en esto de nuevo. Hemos hablado de esto. Los niños tienen imaginación desbordante. Pero su último sueño salvó mi vida», dijo David en voz baja. «Eso fue solo una coincidencia». La voz de Verónica se volvió un poco cortante. «No puedes manejar tu negocio basándote en los sueños de una niña de 9 años». Antes de que David pudiera responder, sonó el timbre de la puerta. «Oh», dijo Verónica aplaudiendo con las manos. «Deben ser nuestros invitados». «¿Qué invitados?», preguntó David. «Silas y los inversores. ¿No te lo dije? Vienen esta noche para discutir el nuevo negocio. Como te perdiste la reunión del lunes, Silas arregló que vinieran a nuestra casa en su lugar». El estómago de David se encogió.
El sueño de Rachel había sido sobre él firmando papeles con Silas y algunos inversores, y ahora estaban en su casa listos para hacer un trato. Rachel agarró la mano de su padre con fuerza. «Papá, por favor recuerda lo que te dije», susurró. El timbre sonó de nuevo. «Yo voy», dijo Verónica rápidamente, corriendo hacia la puerta antes de que David pudiera moverse. David sintió como la pequeña mano de Rachel lo apretaba con fuerza. Ella lo miraba con ojos asustados. «¿Recuerdas lo que te dije, papá?», susurró. «No firmes nada». Verónica abrió la gran puerta de madera y entraron 3 hombres. El primero era Silas, el mejor amigo de David, vestido con un caro traje negro y llevando un maletín de cuero. Detrás de él estaban otros 2 hombres que David nunca había visto antes. Eran altos y serios, con ojos fríos y trajes perfectamente planchados. «David», llamó Silas con una gran sonrisa abriendo los brazos. «Ahí está mi socio de negocios. Espero que te sientas mejor después de ese terrible accidente del lunes». «Hola, Silas», dijo David con cuidado. Notó que la sonrisa de Silas parecía falsa, igual que cuando lo visitó a principios de semana. «Permíteme presentarles a nuestros inversores», continuó Silas, señalando a los 2 hombres detrás de él. «Este es el señor Richardson y el señor Blake. Vinieron desde Europa solo para reunirse contigo». El señor Richardson dio un paso adelante y estrechó la mano de David. Su agarre era demasiado fuerte y su sonrisa fría. «Señor Johnson, hemos oído mucho sobre usted. Silas nos dijo que está listo para ganar dinero en serio. Y esta debe ser su encantadora esposa», dijo el señor Blake, mirando a Verónica con ojos admirados. Verónica sonrió e hizo una pequeña reverencia. «Bienvenidos a nuestra casa. ¿Les puedo ofrecer algo de beber?» «Sería maravilloso», dijo Silas. «Tenemos mucho que discutir esta noche». Rachel todavía estaba de pie junto a su padre, sosteniendo su mano. Miraba a los 3 hombres con ojos grandes y preocupados. Algo en ellos la hacía sentir miedo, especialmente la forma en que miraban a su padre, como lobos hambrientos observando a una oveja. «¿Y quién es este pequeño ángel?», preguntó el señor Richardson, mirando a Rachel. «Es mi hija Rachel», dijo David, poniendo su otra mano de manera protectora sobre el hombro de Rachel. «¡Qué niña tan hermosa!», dijo el señor Blake. Pero su sonrisa no alcanzaba sus ojos. «Tal vez debería ir a jugar a su habitación mientras los adultos hablamos de negocios. En realidad, es una buena idea», dijo David, mirando a Rachel. «Puedo ver que estos hombres la incomodan, y esto es un asunto importante». «Princesa, ¿por qué no vas a tu habitación un rato? Papá necesita tener una reunión de adultos». Rachel levantó la vista hacia su padre con ojos preocupados. Quería contarle de nuevo sobre su sueño, sobre lo peligrosos que eran estos hombres. «Está bien, cariño. Iré a revisarte más tarde. Te prometo que seré cuidadosa», dijo David suavemente. Rachel no quería irse, pero vio que David quería que lo hiciera. Asintió tristemente y subió las escaleras lentamente, mirando una última vez a su padre antes de desaparecer en su habitación. «Ahora sí», dijo Silas, frotándose las manos una vez que Rachel se fue. «Vamos a lo importante, David. Esta es la oportunidad de nuestras vidas». David se sentó en su sillón favorito. Verónica apareció con una bandeja de copas de vino caras, sirviendo a todos mientras escuchaba cuidadosamente cada palabra. Silas abrió su maletín y sacó un grueso paquete de documentos. «Estos caballeros representan a un grupo de inversores europeos muy ricos. Quieren asociarse con nosotros para construir hoteles de lujo y centros comerciales en todo el país», explicó Silas. El señor Richardson se inclinó hacia adelante. «Estamos hablando de una inversión de $50 millones, señor Johnson. Pero necesitamos una decisión esta noche». «¿Esta noche?», preguntó David, sorprendido. «Me temo que sí», dijo el señor Blake, mirando su costoso reloj. «Volamos de regreso a Nueva York mañana por la mañana».
Si no tenemos un acuerdo firmado para entonces, tendremos que buscar otros socios. Silas extendió los papeles sobre la mesa de centro. David, este trato nos hará increíblemente ricos a los dos, más dinero del que jamás soñamos. Pero ni siquiera he visto los contratos todavía, dijo David. No te preocupes por los detalles, respondió Silas rápidamente. Llevo meses trabajando en esto. Todo es perfecto. Todo lo que tienes que hacer es firmar y estaremos asegurados de por vida. Verónica se sentó junto a David, con los ojos brillando de emoción. Cariño, esto suena increíble. Piensa en todo lo que podríamos hacer con $50 millones. David tomó la primera página del contrato y empezó a leer. Las palabras eran complicadas y llenas de lenguaje legal. El tiempo realmente se acaba, dijo el señor Richardson con impaciencia. Nuestro avión sale mañana a primera hora. David, dijo Silas con voz urgente. Tienes que confiar en mí en esto. Hemos sido mejores amigos durante 15 años. ¿Alguna vez te he llevado por mal camino? David miró los rostros ansiosos a su alrededor. Todos parecían tan emocionados, tan seguros de que era lo correcto. Pero entonces, recordó los ojos llorosos de Rachel y su voz desesperada. Por favor, papá, prométeme que no firmarás ningún papel hasta leerlos muy, muy cuidadosamente. Entiendo que esta es una gran oportunidad, dijo David lentamente. Pero es una decisión enorme. Necesito algo de tiempo para pensarlo. La habitación se quedó en silencio. La sonrisa de Silas se desvaneció. Tiempo para pensarlo, dijo el señor Blake, molesto. Señor Johnson, ya le hemos dicho que nos vamos mañana por la mañana. Lo sé, pero... David, lo interrumpió Verónica, su voz afilada de decepción. Estos caballeros han venido desde muy lejos. No puedes simplemente pedirles que esperen. No les estoy pidiendo que esperen, dijo David con firmeza. Estoy diciendo que necesito tiempo para revisar estos contratos adecuadamente. Estamos hablando de todo mi negocio. Silas se puso de pie, con el rostro mostrando frustración. David, ¿qué te pasa? Estás actuando como si no confiaras en mí. No se trata de confianza, Silas. Se trata de ser inteligente con los negocios. Los dos inversores intercambiaron miradas enojadas. El señor Richardson cerró su maletín con un chasquido. Bien, señor Johnson, dijo fríamente. Si no está listo para hacer negocios serios, quizá debamos buscar en otro lugar. Lo entiendo, dijo David. Lo siento, pero necesito al menos unos días para revisar todo. Los tres hombres se marcharon de la casa de David enojados y decepcionados. Verónica no le habló a David por el resto de la noche. A la mañana siguiente, David llamó a su abogado, el señor Peterson, y le pidió que fuera a su oficina de inmediato. Necesito que revises estos contratos, dijo David, entregándole el grueso paquete de papeles que Silas había dejado. El señor Peterson, un hombre mayor de cabello gris y gafas, se sentó y comenzó a leer cuidadosamente. Después de una hora, su rostro se veía muy serio. David, dijo, levantando la vista de los papeles, hay cosas muy extrañas en estos contratos. ¿Qué tipo de cosas extrañas? Bueno, para empezar, estas facturas de aquí no se ven bien. Los números han sido modificados, y algunas son completamente falsas. David sintió que el estómago se le caía. ¿Falsas? Y mira esto, continuó el señor Peterson, señalando otra página. Según esto, grandes cantidades de dinero han sido retiradas de las cuentas de tu empresa en los últimos 6 meses. ¿Aprobaste tú estos retiros? No, dijo David, con la voz apenas en un susurro. Nunca había visto esto antes. El señor Peterson siguió leyendo, su ceño cada vez más fruncido. David, este contrato no te habría hecho rico, te habría destruido. Mira esta cláusula. Dice que tú serías personalmente responsable de cualquier pérdida. Si algo saliera mal, perderías tu casa, tu empresa, todo. David se dejó caer pesadamente en su silla.
Estás diciendo que Silas intentaba engañarme. Lo que digo es que si hubieras firmado este contrato, en menos de un año estarías en bancarrota y probablemente en la cárcel. Alguien ha estado robando dinero de tu empresa y haciendo que parezca que fuiste tú. David sintió que la habitación giraba. Su mejor amigo, el hombre en quien confiaba más que nadie en el mundo, excepto en Rachel, había estado planeando destruirlo. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?, preguntó David. Por lo que puedo ver aquí, al menos 6 meses, quizá más. David se puso la cabeza entre las manos. Silas ha sido mi socio durante 15 años. ¿Por qué haría esto conmigo? No sé por qué, David, dijo el señor Peterson, pero sé que tu hija te salvó de perderlo todo. Si hubieras firmado esos papeles anoche, ahora no tendrías dinero, ni casa, ni empresa. David pensó en el rostro asustado de Rachel y en sus desesperadas súplicas para que no firmara nada. Su hija de 9 años había visto el peligro que él, un hombre adulto con años de experiencia en negocios, había pasado completamente por alto. ¿Qué hago ahora?, preguntó David. Necesitamos reunir más evidencia, dijo el señor Peterson. Y David, necesitas tener mucho cuidado. Si Silas se da cuenta de que sabes lo que ha estado haciendo, podría intentar algo aún más peligroso. David asintió, pero por dentro se sentía enfermo. Las personas que más amaba y en quienes más confiaba, su esposa y su mejor amigo, habían estado trabajando juntos para destruir su vida. Solo su pequeña hija había tratado de protegerlo, y él comenzaba a darse cuenta de que el peligro estaba lejos de haber terminado. Esa tarde, David condujo a casa con la mente acelerada. Las palabras del señor Peterson resonaban en su cabeza. Si Silas se da cuenta de que sabes lo que ha estado haciendo, podría intentar algo aún más peligroso. Pero David ya había tomado su decisión. No dejaría que supieran que sospechaba algo. En cambio, jugaría su juego mientras reunía en secreto evidencia para exponerlos a ambos. Al entrar en su entrada, David respiró hondo y se preparó para actuar como si nada hubiera cambiado. Tenía que proteger a Rachel, y la única manera de hacerlo era hacer que Silas y Verónica creyeran que aún estaban ganando. ¡Papá!, gritó Rachel corriendo por el pasillo mientras él entraba por la puerta principal. Estaba tan preocupada. ¿Firmaste esos papeles? No, princesa, no firmé nada. David la abrazó con fuerza, pero mantuvo su voz casual. Los inversores tuvieron que irse de la ciudad, así que nos reuniremos de nuevo la próxima semana. Rachel lo miró con alivio en los ojos. Buen papá, todavía estoy preocupada por esos papeles. No te preocupes, cariño, todo va a estar bien. David forzó una sonrisa aunque le doliera el corazón. Odiaba mentirle a Rachel, pero necesitaba mantenerla segura mientras averiguaba cómo detener a Silas y Verónica. Justo entonces, escucharon los tacones de Verónica golpeando el suelo de azulejos mientras se acercaba a la cocina. «Oh, David, estás en casa», dijo con una brillante sonrisa. «¿Cómo te fue hoy? ¿Tuviste tiempo de pensar más sobre esa maravillosa oportunidad que Silas nos trajo?» David puso su mejor cara de actuación. «En realidad, sí. He estado pensando en ello todo el día, y creo que tienes razón. Esto podría ser exactamente lo que necesitamos». Los ojos de Verónica se iluminaron con emoción genuina. ¿De verdad? Oh, David, eso es maravilloso. Entonces, firmarás los contratos. Bueno, quiero ser inteligente al respecto, dijo David, tratando de sonar entusiasta pero cauteloso. Estaba pensando en llamar a Silas mañana y decirle que estoy listo para avanzar. Tal vez podamos organizar otra reunión con esos inversores. Eso es perfecto, dijo Verónica aplaudiendo. Sabía que verías lo increíble que es esta oportunidad. Rachel tiró de la manga de David. «Papá, ¿puedo hablar contigo sobre mi tarea?» «Por supuesto, princesa». David sonrió a su hija, agradecido por la excusa de alejarse de las preguntas emocionadas de Verónica. Mientras subían las escaleras, David le susurró a Rachel: «Todo va a estar bien, cariño. Te lo prometo».
Durante los siguientes días, David actuó perfectamente su papel. Llamó a Silas y le dijo que estaba listo para firmar los contratos. Incluso fingió entusiasmo por el dinero que ganarían. «Lamento haber sido tan cauteloso antes», le dijo David a Silas durante el almuerzo. «Sabes cómo me pongo con los grandes negocios». «No te preocupes por eso, amigo», respondió Silas con una gran sonrisa. «Contactaré a los inversores y organizaremos otra reunión. Esto nos hará muy ricos a ambos». Pero en secreto, David trabajaba con el señor Peterson para reunir evidencia. Descubrieron registros que mostraban que Verónica había estado recibiendo pagos de Silas durante meses. Encontraron pruebas de que Silas había estado robando dinero y planeando culpar a David por el robo. «Necesitamos atraparlos hablando de sus planes», aconsejó el señor Peterson. «Si podemos grabarlos admitiendo lo que hacen, tendremos todo lo que necesitamos». Durante las siguientes 2 semanas, David continuó su acto cuidadosamente. Sonreía a Verónica durante el desayuno, discutía negocios con entusiasmo e incluso llamaba a Silas para charlar sobre la próxima reunión con los inversores. Pero por dentro, se estaba preparando para el momento en que los expondría a ambos. Rachel parecía intuir que algo importante estaba a punto de suceder. Se mantenía más cerca de su padre de lo habitual, y a veces David la veía observando a Verónica con esos ojos sabios y perceptivos que parecían demasiado maduros para una niña de 9 años. Entonces, un jueves por la tarde, llegó finalmente el momento que David había estado esperando. «David, tengo malas noticias», dijo Verónica, apareciendo en el marco de la puerta de su estudio con una expresión preocupada. «Mi padre está muy enfermo. Los médicos dicen que podría ser grave». David levantó la vista de sus papeles, estudiando su rostro cuidadosamente. Algo en su tono parecía ensayado, como si hubiera practicado esas palabras frente a un espejo. «Lamento escucharlo», dijo David. «¿Qué tan enfermo está?» «Lo suficiente como para que tenga que ir a verlo de inmediato. Esperaba conducir hasta su casa esta tarde y quedarme a pasar la noche. ¿Estaría bien eso?» David asintió con simpatía. «Por supuesto. La familia es lo primero. ¿Quieres que vaya contigo?» «No, no», dijo Verónica rápidamente. «Tienes esa importante conferencia con los inversores de Tokio esta noche. Yo iré sola y estaré bien». Después de que Verónica se fuera, David se sentó en su estudio a pensar. En todos los años que había conocido a Verónica, ella nunca había mencionado que su padre estuviera enfermo. De hecho, rara vez hablaba de su familia, y parecía casi ansiosa porque él no la acompañara. Algo no estaba bien. David tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a su asistente y le dijo que reprogramara la conferencia. Luego subió a su auto en silencio y siguió el camino que había tomado Verónica. En lugar de dirigirse a la autopista que llevaba al pueblo de su padre, el auto de Verónica giró hacia el estacionamiento del Grand Plaza Hotel en el centro. David se estacionó al otro lado de la calle y la observó caminar con confianza por la entrada del vestíbulo. Con el corazón latiéndole con fuerza, esperó unos minutos y luego la siguió adentro. El vestíbulo del hotel estaba lleno de viajeros de negocios y turistas, lo que le permitió a David mezclarse fácilmente. Vio a Verónica entrar en un ascensor y rápidamente notó que se detenía en el 7º piso. Subiendo las escaleras de 2 en 2, David llegó justo a tiempo al 7º piso para ver a Verónica desaparecer en la habitación 712. A través de la puerta ligeramente entreabierta, pudo escuchar voces, la de Verónica y otra voz que le heló la sangre. «Silas». David se acercó sigilosamente a la puerta, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba seguro de que podrían escucharlo. Pero las voces dentro estaban demasiado absorbidas en su conversación para notar cualquier otra cosa. «Todo va perfectamente», oyó decir a Silas. «David está completamente convencido de que quiere firmar los contratos. Incluso se disculpó conmigo por haber sido suspicaz». «Bien», respondió Verónica. «Me estaba preocupando de que esa mocosa de su hija hubiera envenenado por completo su mente contra nosotros». David se sintió enfermo al escuchar a su esposa referirse así a Rachel. Pero se obligó a seguir escuchando. «Una vez que firme mañana»,
¿Cuánto tiempo antes de que podamos transferir todo el dinero?, preguntó Verónica. La belleza de este plan es que parecerá que David autorizó todo él mismo, dijo Silas con una risa. Para cuando se dé cuenta de lo que pasó, estaremos viviendo cómodamente en las Islas Caimán, y él estará en bancarrota y probablemente en la cárcel. David sacó su teléfono en silencio y comenzó a grabar. Todavía no puedo creer que me hayas convencido de casarme con él, dijo Verónica. 3 años fingiendo amar a ese hombre aburrido y a su molesta hija. Era la única manera de acercarme lo suficiente para acceder a sus cuentas y ganarme su completa confianza, respondió Silas. Y tienes que admitir que el plan funcionó perfectamente. Nunca sospechó nada. Bueno, casi perfectamente, dijo Verónica con amargura. Si no fuera por esa niña en sus estúpidos sueños, él habría muerto en ese accidente hace meses, y nosotros habríamos heredado todo sin todo este fraude complicado. David había escuchado suficiente. Con su teléfono todavía grabando, respiró hondo y empujó la puerta de la habitación del hotel. Verónica y Silas se giraron rápidamente, con el rostro pálido de shock. Verónica estaba sentada al borde de la cama, todavía con el mismo vestido que había usado al salir de la casa. Silas estaba de pie junto a la ventana, con una copa de champán en la mano. Durante un largo momento, nadie habló. El silencio en la habitación era ensordecedor. «David», balbuceó finalmente Verónica, levantándose de un salto. «¿Qué haces aquí? Pensé que tenías esa conferencia». «La reprogramé», dijo David en voz baja, con un tono inquietantemente calmado. «Me preocupaba tu supuesto padre enfermo». Silas dejó su copa de champán con manos temblorosas. «David, esto no es lo que parece». «¿De verdad?», interrumpió David, moviendo los ojos entre su esposa y su mejor amigo. «Porque parece que mi esposa está teniendo un affair con mi socio mientras planean robar todo lo que he construido». El rostro de Verónica se contrajo al darse cuenta de cuánto había escuchado. «David, por favor, déjame explicar». «¿Explicar qué?». La voz de David seguía tranquila pero con un acero debajo. «Explica cómo te casaste conmigo como parte de un plan para destruir mi vida. Explica cómo intentaste matarme en ese accidente de coche. Explica cómo has estado llamando a mi hija una mocosa y una niña molesta a mis espaldas». Silas dio un paso adelante, con el rostro desesperado. «David, no entiendes. El mundo de los negocios está cambiando. Estaba tratando de protegernos a ambos. Protegernos». La compostura de David finalmente se quebró, y su voz se alzó. «Iban a culparme por malversación y dejarme en bancarrota. Iban a dejarme ir a prisión mientras ustedes vivían en lujo en el Caribe. No se suponía que pasara así», dijo Verónica con lágrimas corriendo por su rostro. «David, yo sí me preocupaba por ti. Todavía me preocupo por ti». David la miró con una expresión de tristeza tan profunda que tanto Verónica como Silas se quedaron en silencio. «¿Te casaste conmigo para esto?», preguntó David, con la voz quebrándose ligeramente. 3 años de mi vida. 3 años creyendo que había encontrado amor nuevamente después de que mi primera esposa murió. 3 años pensando que le había dado a Rachel una madre que la amaría». Se volvió hacia Silas, su amigo más antiguo, el hombre que había sido el padrino en sus 2 bodas. «Y tú, mi mejor amigo, el hombre en quien confiaba más que en mi propio hermano». Silas abrió la boca para hablar, pero David levantó la mano. 15 años de amistad. 15 años construyendo un negocio juntos. Estuviste allí cuando mi primera esposa murió. Me ayudaste en el periodo más oscuro de mi vida. Observaste a Rachel dar sus primeros pasos. Escuchaste sus primeras palabras. La voz de David se volvió más baja, más controlada, pero de alguna manera más devastadora. Todo fue una mentira. Verónica sollozó más fuerte. «David, por favor». «¿Por favor qué?», preguntó David. «Perdóname. Por favor. Haz como si esto nunca hubiera pasado. Por favor».
Firma tus contratos mañana para que puedas seguir destruyéndome. Silas lo intentó una vez más. David, podemos resolver esto. Podemos encontrar una manera de arreglarlo. David lo miró con lástima. Lo único correcto es que mi hija de 9 años tiene más honor e integridad que ustedes dos juntos. Ella intentó salvarme y casi no la escucho. Sacó su teléfono, aún grabando, y lo levantó para que pudieran verlo. Cada palabra que han dicho en los últimos 10 minutos ha sido grabada. La policía estará muy interesada en su confesión sobre la malversación, los contratos fraudulentos y, especialmente, sobre el accidente de coche que intentó matarme. Tanto Verónica como Silas miraron el teléfono con horror. David, no puedes... comenzó Verónica. ¿No puedo qué? Dijo David. Entregar a mi esposa y a mi mejor amigo por intentar destruir mi vida. David negó con la cabeza, triste. No solo puedo, lo haré. Después de un largo y tenso silencio, David los miró una última vez. Su expresión ya no estaba enojada. Era algo mucho peor. Era la mirada de un hombre cuyo corazón había sido completamente roto por las personas que más amaba. Adiós, Verónica. Adiós, Silas. Y con eso se dio la vuelta y salió de la habitación del hotel, dejándolos a ambos mirando en silencio, estupefactos. David caminó por el vestíbulo del hotel, pasando a los turistas y viajeros de negocios ocupados, pasando por los elegantes muebles y obras de arte costosas. Todo parecía igual que cuando había entrado. Pero su mundo entero había cambiado. El camino a casa le pareció eterno. Las manos de David se aferraban al volante mientras su mente repasaba todo lo que acababa de presenciar. La mujer con la que se había casado, el hombre en quien confiaba. Ambos habían estado actuando, fingiendo preocuparse por él mientras planeaban su destrucción. Cuando finalmente llegó a su entrada, David se sentó en su auto por un momento, tratando de recomponerse. No podía dejar que Rachel lo viera así, roto y devastado. Ya había pasado suficiente. Pero tan pronto como entró por la puerta principal, Rachel bajó corriendo las escaleras, su rostro lleno de preocupación. «¡Papá, estás en casa!», gritó, abrazándolo por la cintura. «Me asusté. Creí que algo malo te había pasado». David abrazó a su hija con fuerza, y por primera vez desde que salió del hotel, sintió que podía respirar de nuevo. En el abrazo de su pequeña hija estaba el único amor real que le quedaba en la vida. «Estoy bien, princesa», susurró, aunque con voz temblorosa. Rachel se separó un poco y lo miró con esos ojos sabios y perceptivos. «No, no estás bien. Te ves muy triste. ¿Pasó algo con la mami Verónica?» El corazón de David se rompió de nuevo. ¿Cómo podía una niña de 9 años ver tan claramente lo que él había estado ciego por años? «Ven a sentarte conmigo», dijo David, guiando a Rachel hasta el sofá de la sala. «Papá necesita contarte algo importante». Se sentaron juntos, y David abrazó a Rachel a su lado. Por un momento, no supo cómo comenzar. «Rachel, ¿recuerdas cuando me advertiste que no fuera a esa reunión de negocios? ¿Y cuándo me dijiste que no firmara esos papeles?» Rachel asintió solemnemente. «Mis sueños te salvaron, ¿verdad, papá?» «Sí, lo hicieron. Me salvaron de maneras que ni siquiera entendía en ese momento». David respiró hondo. «Cariño, hoy descubrí que la mami Verónica y el tío Silas nos han estado mintiendo. Estaban planeando robar todo el dinero de papá y hacer daño a nuestra familia». Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas, pero no parecía sorprendida. «Lo sabía», susurró. Podía sentir que en realidad no nos querían. Solo estaban fingiendo. David se maravilló de la intuición de su hija. «No lo sabías todo, pero sí sentías que algo estaba muy mal. La mami Verónica te miraba como si fueras algo que tenía que deshacerse de ello, no como alguien a quien amaba. Y el tío Silas sonreía demasiado cuando hablaba de dinero». David abrazó a Rachel más fuerte. «Siento mucho que hayas tenido que sentir miedo en tu propia casa, princesa. Debería haberte escuchado antes».
Está bien, papá. Escuchas cuando más importa, dijo Rachel, mirando a su padre con una sabiduría que parecía demasiado madura para su edad. Papá, estás vivo porque me escuchaste. Ahora debes tener cuidado en quién confías. Sus palabras impactaron a David como un rayo. Su hija de 9 años le estaba enseñando la lección más importante de su vida. Tienes razón, cariño. Has estado tratando de protegerme todo el tiempo, ¿verdad? Rachel asintió. Eso es lo que hacen las familias. Se protegen entre sí. David sintió lágrimas en los ojos. Sí, lo hacen. Y ahora, papá te va a proteger asegurándose de que las personas que intentaron hacernos daño nunca puedan hacerlo de nuevo. Esa noche, después de que Rachel se fue a la cama, David se sentó en su estudio con el teléfono grabando y toda la evidencia que había reunido el señor Peterson. Sus manos estaban firmes, su mente clara. El shock y la angustia todavía estaban presentes, pero debajo había algo más fuerte: determinación. Tomó su teléfono y marcó el número del señor Peterson. Está hecho, dijo David cuando su abogado contestó. Tengo todo lo que necesitamos. ¿Qué pasó?, preguntó el señor Peterson con urgencia. Seguía a Verónica. No estaba visitando a su padre enfermo. Se estaba reuniendo con Silas en un hotel. Grabé toda su conversación. Admitieron todo: la malversación, los contratos fraudulentos e incluso el accidente de coche que intentó matarme. Hubo una pausa al otro lado. David, eso es exactamente lo que necesitábamos. Con esta grabación y la evidencia financiera que ya teníamos, tenemos un caso completo contra ellos. ¿Qué hacemos ahora? Mañana por la mañana llevaremos todo a la policía y a la junta directiva de tu empresa. Esto termina ahora, David. Ellos van a pagar por lo que han hecho. A la mañana siguiente, David dejó a Rachel en la escuela con un abrazo extra largo. Todo será diferente cuando llegues a casa hoy, princesa, le dijo suavemente, pero diferente de una manera buena. Papá se va a asegurar de que las personas malas ya no puedan hacernos daño. Rachel asintió seriamente. Te quiero, papá. Yo también te quiero, cariño, más que a nada en el mundo. A las 9:00 a.m., David estaba sentado en la comisaría con el señor Peterson, reproduciendo la grabación del hotel para el detective Williams. La expresión del detective se volvió más seria con cada palabra. Señor Johnson, esto es evidencia clara de conspiración para cometer fraude, malversación y potencialmente intento de asesinato respecto al accidente de coche, dijo el detective Williams cuando terminó la grabación. Necesitaremos interrogar a ambos inmediatamente. Al mismo tiempo, el señor Peterson presentaba la evidencia a la junta directiva de la empresa de David. La reacción fue rápida y decisiva. Silas Chin queda destituido de su cargo con efecto inmediato, anunció el presidente de la junta. Todo su acceso a las cuentas y las instalaciones de la empresa queda revocado. Presentaremos cargos completos por malversación. Al mediodía, Silas fue arrestado en su oficina mientras intentaba acceder por última vez a los sistemas financieros de la empresa. La policía lo encontró intentando transferir fondos a una cuenta offshore, exactamente lo que la grabación había predicho que haría. El arresto de Verónica fue más dramático. Ella había regresado a casa esa mañana, claramente creyendo que podía continuar con la farsa. Cuando la policía llegó a la casa de David con una orden, Verónica estaba en medio de empacar joyas costosas y documentos. Señora Johnson, está bajo arresto por conspiración para cometer fraude y malversación, anunció el detective Williams mientras Verónica la miraba atónita. Esto es imposible, balbuceó. David no podría haber. Su esposo grabó su conversación en el Grand Plaza Hotel anoche, explicó el detective mientras le colocaba las esposas en las muñecas. Usted confesó todo. Mientras el coche de policía se alejaba con Verónica dentro, David sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. La mujer que había creído amar había desaparecido de su vida para siempre. Pero la red de mentiras que lo había atrapado finalmente se rompió. Esa tarde, cuando David recogió a Rachel de la escuela,
ella notó de inmediato el cambio en su actitud. «Papá, te ves más ligero», dijo mientras conducían a casa. David sonrió, su primera sonrisa genuina en semanas. «Eso es porque lo estoy, princesa». El pesado peso que llevaba finalmente se ha ido. ¿La mami Verónica y el tío Silas se han ido también? Sí, cariño. No volverán. Rachel se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: «Me da tristeza que hayan sido malos contigo, papá, pero me alegra que seamos solo nosotros otra vez». ¿Solo nosotros otra vez?, repitió David, y por primera vez en años, ese pensamiento no lo hizo sentirse solo. Lo hizo sentirse libre. El juicio ocupó los titulares de la sección de negocios de todos los periódicos importantes. Silas fue sentenciado a 8 años de prisión por malversación y fraude. La evidencia era abrumadora, no solo la grabación, sino meses de registros financieros que mostraban un robo sistemático de la empresa de David. Verónica recibió una sentencia más leve de 3 años, pero perdió todo. El acuerdo prenupcial que había firmado significaba que se iba del matrimonio sin nada. Todas las joyas, la ropa de diseñador, el estilo de vida por el que se había casado con David. Todo se había ido. «Se ha hecho justicia», le dijo el señor Peterson a David tras la sentencia final. «Pero lo más importante es que tú y Rachel están seguros». Durante los meses siguientes, David se entregó a reconstruir su empresa. Implementó nuevos sistemas de supervisión financiera, contrató empleados confiables, y poco a poco restauró la reputación que los planes de Silas habían amenazado con destruir. Pero la verdadera sanación ocurrió en casa, en los momentos tranquilos con Rachel. Cada noche después de la cena, se sentaban juntos en el sofá de la sala. A veces Rachel le contaba su día en la escuela, y a veces David le leía sus libros favoritos. Estos momentos simples se convirtieron en la base de su renovada relación. «Papá», dijo Rachel una noche mientras observaban el atardecer a través de las ventanas de la sala, «¿te sientes solo sin esposa?» David consideró la pregunta cuidadosamente. Hace 6 meses, podría haber dicho que sí, pero ahora, mirando la cara confiada de su hija, sabía la respuesta. «No, princesa. Te tengo a ti, y eres toda la familia que necesito». Incluso cuando crezca y se vaya algún día, David sonrió. Incluso entonces, porque sabrá que crió a una mujer fuerte, inteligente y hermosa, que puede ver el peligro venir y no tiene miedo de hablar. Una mujer que sabe cómo proteger a las personas que ama. Rachel le sonrió radiante. «Y yo sabré que mi papá me amó lo suficiente como para escuchar cuando realmente importaba». 1 año después, la empresa de David era más fuerte que nunca. Había rechazado varias propuestas de matrimonio de amigos bien intencionados que pensaban que necesitaba una nueva esposa. Pero David había aprendido la lección sobre confiar demasiado rápido. Rachel, ahora de 10 años, continuaba sorprendiendo a todos a su alrededor. Sus maestros admiraban su madurez y sabiduría. Sobresalía en la escuela, hacía buenos amigos, y nunca más tuvo otro sueño profético, como si su don hubiera cumplido su propósito, y ahora descansara. En el aniversario del día en que Rachel le había advertido por primera vez sobre la reunión de negocios, David la llevó a una cena especial en su restaurante favorito. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó mientras compartían un trozo de pastel de chocolate. Rachel asintió pensativa. «Es el día en que te salvé la vida al contarte sobre mi sueño, y es el día en que aprendí la lección más importante de mi vida». David dijo que las personas que realmente nos aman siempre intentan protegernos, incluso cuando somos demasiado tercos o ciegos para ver el peligro por nosotros mismos. Rachel extendió la mano a través de la mesa y tomó la mano de su padre. Nos protegimos mutuamente. Papá, eso es lo que hacen las familias de verdad. Mientras caminaban a casa juntos bajo las estrellas, David reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. Había perdido a una esposa y a un mejor amigo, pero había ganado algo mucho más valioso:
una comprensión más profunda de lo que es el verdadero amor. Se veía como una niña de 9 años que lloraba y suplicaba a su padre que no se subiera hasta un